Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 18 de abril del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Verificado. El presidente López Obrador mintió al afirmar que tras meses terminó la tendencia de narcopresidente AMLO. Revisando en las cuentas de X, en la página de redes sociales de X, continúa la tendencia narcopresidente AMLO número 40 y narcopresidente AMLO número 41, así como narcocandidata Claudia número 40 y narcocandidata Claudia número 41. Esto comenzó a partir de una serie de testimonios de exagentes de la DEA que hablaron para periodistas como Tim Golden de ProPublica y Anabel Hernández para el medio de comunicación alemán DW, que señalan que el cártel de Sinaloa, a través del narcotraficante conocido como Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, habría recibido el pago de por lo menos $6 millones del cártel de Sinaloa para su campaña presidencial 2006. Dato importante, policías de Dinamarca ganan hasta 165,000 pesos mexicanos, es decir, el equivalente en su moneda a 165,000 pesos mexicanos, mientras que en México un policía promedio no gana más de 8,000 pesos al mes. La fuente es FIA. Y en contrapartida o en contraste, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un narcotraficante promedio, un sicario promedio, gana entre 500,000 a 1,000,000 de pesos al mes. He ahí la gran diferencia entre las ganancias de un criminal y un policía. La denuncia contra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, actual militante de Morena que apoya la candidatura a la presidencia de Claudia Sheinbaum, asegura que Arturo Saldívar torció la ley como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de López Obrador, a favor del Tren Maya, que tenía graves irregularidades como destrucción ambiental. Se promovieron amparos en su contra y Saldívar se dedicó a anularlos, las suspensiones sobre todo, que también él avaló la destrucción del aeropuerto de Texcoco, generando una deuda enorme contra México. También él fue quien autorizó la ilegal construcción del aeropuerto de Zumpango. Está acusado de los delitos graves de cohecho, enriquecimiento ilícito, extorsión, junto con sus colaboradores como el abogado Netzaí Sandoval, Edgar Manuel Bonilla y el licenciado Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso. Denuncian en redes sociales que el gobierno de López Obrador no persigue a los criminales. Fue visto un importante líder del cártel de la familia michoacana en un concierto, en el concierto de dos narcocantantes, Eden Muñoz y Remy Valenzuela. Esto en Tejupilco, Estado de México, gobernado por Delfina Gómez de Morena. El narcotraficante visto es José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, acusado de realizar importantes ataques y masacres, tanto en el Estado de México como en Michoacán. Estallan las severas condenas en contra del partido Morena, esto después de que se revelara que el dictamen que presentó Morena sobre la pretensión de apropiarse las afores, los fondos de retiro para personas mayores de 70 años que no lo han ejercido por diversos motivos, uno de los principales que el mismo gobierno no quiere permitir que las personas puedan cobrar su fondo de retiro, se descubrió que el dictamen tenía al menos 12 errores, 12 modificaciones con las cuales el gobierno de López Obrador podría disponer del fondo de retiro incluso de trabajadores más jóvenes y activos, de todos los trabajadores. Morena se equivoca a su favor,
cambió el dictamen para poder tomar todas las afores de todos los trabajadores, incluso más allá de los mayores de 70 años de edad. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien es bien conocida, hija de un licenciado en Derecho mafioso, sobre todo dedicado al ámbito laboral, pues declaró lo siguiente, declaró que no era para tanto, que estaban exagerando las cosas. 12 errores en un dictamen completamente distinto al que se presentó, y a ella le parece que es poca cosa. La discusión de este peligroso dictamen se pospone hasta el lunes de la próxima semana. Pero solo informar, porque se hizo todo un escándalo, que el día de ayer hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva. Se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión, y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo. Decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará populares, pero solo informar porque se... Y tras la publicación del libro Confesiones desde el exilio EPN, es decir, Enrique Peña Nieto, subtitulado Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, publicado por Editorial Planeta, una serie de entrevistas que hace el periodista mexicano Mario Maldonado, quien escribe en el periódico El Universal, también en el periódico El Financiero, y tiene un programa en Heraldo Televisión, un medio de comunicación ligado a Morena, pues comienzan a circular, a recordarse las declaraciones en que López Obrador le agradece al que antes, como candidato, señalaba como el presidente más corrupto e inepto de la historia de México. Le agradece a Enrique Peña Nieto, dice: gracias Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar. Palabras de López Obrador en que le agradece, en que dice que es únicamente gracias a Enrique Peña Nieto que López Obrador pudo llegar a la presidencia de México, con todos los desastres, todo lo malo que eso implica. Pues López Obrador dice que le debe todo a Enrique Peña Nieto. López Obrador le debe la presidencia a la corrupción de Enrique Peña Nieto, ligado a Eduardo Verástegui, ligado también obviamente al grupo Atlacomulco. Enrique Peña Nieto utilizó la Procuraduría General de la República para atacar al candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y ordenó a José Antonio Meade, entonces candidato del PRI, realizar ataques, desprestigiar a Ricardo Anaya, en vez de criticar y de atacar al candidato más fuerte de aquel entonces, que era precisamente López Obrador. Lo cual es conclusión, evidencia, de que López Obrador es un corrupto al servicio de Enrique Peña Nieto, o ligado a los intereses de Enrique Peña Nieto, que supieron trabajar un discurso para engañar al pueblo de México y hacerse con el poder bajo la mentira de una alternancia o una alternativa al PRI. Yo considero sinceramente que el título del libro de Maldonado es muy discutible, sobre todo considerando que Enrique Peña Nieto no está en el exilio. Enrique Peña Nieto está feliz de la vida. Nunca fue citado judicialmente por ningún proceso abierto por López Obrador. López Obrador siempre defendió que él no era responsable de nada, y de hecho lo reafirmó al liberar al narcosecretario de Defensa, al masón Salvador Cienfuegos Cepeda, cuando fue detenido en los Estados Unidos por narcotráfico debido a su colaboración con importantes grupos criminales. Bueno, pues lo liberan tras un viaje a Disneylandia por presiones de López Obrador. Entonces, pues queda perfectamente claro quién protege a quién, ¿no? López Obrador encubre a Enrique Peña Nieto. También hay que recordar que cuando López Obrador quiere acusar de los fracasos de su gobierno, nunca se refiere al gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que se va directamente contra Felipe Calderón. A Felipe Calderón lo acusa de todo, al panista, a los gobiernos del PAN, sobre todo. En la página 207 de la última conversación con AMLO dice: escrutinio público. Hasta la entrega de este libro para su publicación no se intentó proceder legalmente contra el expresidente Peña Nieto. Nunca se le ha tratado de iniciar un proceso legal por los muchos delitos de corrupción que López Obrador afirmaba que cometió Peña Nieto. López Obrador se sirvió
del relato, o mejor dicho, de la noticia de la investigación hecha por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando se exhibió que Peña Nieto cometió lo que se denominó la estafa maestra. Pero resulta ser que López Obrador nunca ha procesado ni detenido absolutamente a nadie por la denominada estafa maestra, ni por las irregularidades en el manejo de recursos de la Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, durante el gobierno de Peña Nieto. Nada de eso le ha importado a López Obrador. La respuesta de López Obrador a la llamada de Peña Nieto fue reiterar lo dicho en su discurso en Toluca. Cita textual, dice el libro, página 207. Gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar, que estés bien. Fin de cita, palabras de López Obrador con las que concluyó esa comunicación, según una fuente que lo presenció, luego de casi 6 años de no haber tenido contacto directo con él, presuntamente. Vamos con nuestra siguiente nota. Se burlan, y merece realmente la burla, se burlan de Miguel Torruco de Morena, que forma parte de la familia del multimillonario Carlos Slim, que es aspirante a ser alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Se burlaron de él porque afirmó que con Clara Brugada, Iztapalapa que está hundida en la criminalidad, de la extorsión, de los asesinatos violentos, dijo que es más seguro que la alcaldía Miguel Hidalgo gracias a los gobiernos de Morena, lo cual desató las burlas. Son alcaldías más seguras incluso que Miguel Hidalgo, eso es una realidad. Es una realidad. Son alcaldías más seguras incluso que Miguel Hidalgo, eso es una realidad. Es una realidad. Se burlaron horriblemente de él y pues no podía ser de otro modo si está diciendo mentiras que son una abierta barbaridad. Vamos con nuestra siguiente nota. La diputada panista a nivel federal por el Partido Acción Nacional, Teresa Castel, denunció que Morena cambió dictamen para ampliar el robo de las afores a trabajadores activos. Se pospone la revisión hasta el lunes 21 de abril de 2024, la siguiente semana. Esto seguramente de Morena con miras a que las personas se les olvide que se están robando su fondo de retiro. Emilio Álvarez y Casa Longoria, diputado independiente, denuncia lo siguiente: con la reforma a la ley de amparo no podrás defenderte de los abusos de poder por parte del presidente, sea López Obrador o cualquier otro, y su gobierno. Segundo, la ley de amnistía será utilizada por López Obrador para liberar a su antojo a delincuentes presos que negocian con él y su gobierno. Señala de manera contundente que la amnistía es la legalización de los abrazos a los delincuentes, es la confirmación del pacto presidencial con el crimen organizado. Cuarto, la próxima semana López Obrador y Morena van a quitarte tus ahorros de toda la vida, que son más de 40,000 millones de pesos de las afores. Quinto, y todavía piden que el 2 de junio votes por Morena, que votes por la continuidad con Claudia Sheinbaum. Tu credencial de elector, tu voto es el único arma de defensa que tienes para echarlos del Palacio Nacional. ¿Sí? Muy cierto lo que dice Emilio Álvarez y Casa, que reitero, no es diputado, perdón, es senador de México independiente. Vamos con nuestra siguiente nota. Estudiante de la Universidad Anáhuac repudia la presencia del morenista Rommel Pacheco, quien pasó de ser un respetable clavadista a ser un oportunista, un ambicioso que ha estado tanto en el PRI como en el PAN y ahora está con el partido narcotraficante Morena. La moderadora del evento en la Universidad Anáhuac intentó censurar al estudiante a gritos con ofensas. Para que se den cuenta, exigimos pues conocer el nombre de esta señora y exigir su despido inmediato, porque estamos viendo que pues es una mujer corrupta y que la Universidad de Anáhuac se presta a los actos sucios de corrupción del partido Morena. Recordar tan solo que la Universidad de Anáhuac, fundada por los legionarios de Cristo, digo entre comillas legionarios de Cristo, yo digo legionarios del diablo, porque fueron fundados por el pederasta
Marcial Maciel degollado, un sacerdote pederasta que fue ampliamente denunciado y reconocido y que está ligado a la familia de Carlos Slim, a Eduardo Verástegui y a muchas otras personalidades como Eduardo Berumen, que también fue acusado de abuso. Todos estos personajes están coaligados y no puede ser una casualidad. Ahí también la ministra Yasmín Esquivel Moza pudo plagiar con la autorización de la Universidad de Anáhuac su tesis para ser doctora en Derecho. Entonces hay que escuchar esto, la importante denuncia de este joven que en pocas palabras reprochó que López Obrador está destruyendo el recurso de amparo, la única defensa para proteger nuestros derechos humanos ante actos violatorios de leyes que entran en vigor y de inmediatamente destruyen nuestros derechos, y también denunció los muchos robos de la familia del presidente en el Tren Maya. Escuchemos cómo fue este acalorado debate. Más porque la náhuatl, me defiendo por México. Muchas gracias por tu interés. Vamos a respetar la modalidad de este foro, por lo cual el candidato dispone de 30 minutos. Pasados esos 30 minutos tendrás oportunidad de expresar ¿Sacaron el presupuesto lo que para el Tren necesites. Maya del combate a la corrupción? ¿De dónde lo sacaron? ¿Hace cuánto aprobaron? ¿Me ayudan por favor los coordinadores de la Facultad de Derecho Un déficit para que podamos de continuar $1 millón de pesos. con nuestra dinámica de participación? ¿Por qué dicen que nos aman y nos quieren quitar un recurso tan valioso como el amparo? Entiendo que usted tiene sus convicciones, entiendo que usted está aquí, lo ha dicho muchas veces en redes sociales, que porque en Joven. los anteriores partidos no le permitieron. Joven, permítanos por favor continuar con la dinámica del foro. Pero ellos no son Les del agradecemos, pueblo. por favor, Somos permítanos cada continuar uno con de la dinámica nosotros. del foro. ¿Cuántas veces se han peleado con alguien y les han dicho, ustedes no son del pueblo? Ellos creen que son el pueblo, ellos enarbolan al pueblo, cada uno de ustedes es el pueblo y nos han puesto uno en contra del otro. ¿Me apoyan por favor la Facultad de Me he Derecho? peleado con- Vas a tener oportunidad de participar al final Mi mamá me he peleado. cuando llevemos a cabo esta dinámica. Todos los candidatos han tenido la misma oportunidad. Les agradecemos por favor parar el reloj para que el candidato tenga la misma oportunidad que el resto de los candidatos ha tenido esta tarde. Muchísimas gracias. Les agradecemos permanecer atentos a este foro universitario de candidatos a la alcaldía 2024. Al juicio. Joven, por favor, permítanos continuar con la dinámica de participación. Y las autoridades corruptas insisten en querer censurar, retirar al joven que simplemente está expresando lo mucho, fíjense, es una respuesta al mucho odio, a las muchas amenazas, al mucho terrorismo que ha promocionado Morena en contra de la población. Tiene el cinismo Rommel Pacheco, un oportunista, un ambicioso, de presentarse en una universidad obligando a los estudiantes a que asistan a ese evento. Yo creo que lo que debieron de hacer todos los estudiantes de la Anáhuac es precisamente retirarse y exigir que sea expulsado inmediatamente de su plantel de estudios Rommel Pacheco. No hay otra forma de combatir esto, que es autoritarismo. Joven, tendrás la oportunidad. Y nótese cómo es que en este caso, o sea, las personas que conocen, las personas que denuncian los crímenes de Morena, lo hacen de una manera espontánea. Ese joven no trae pancartas, no trae algo ensayado, como los que han lanzado botellas, incluso vidrios o piedras, en contra de Xóchitl Gálvez y que son porros contratados por el partido narcotraficante Morena. Una forma de manifestarse muy distinta, y escúchese los gritos de la coordinadora del evento tratando de censurar, de suprimir las voces. Dice, cállate y tú te vas a tener que sentar y esperar a que el candidato hable durante 30 minutos de mi vida que nadie te los va a pagar, que nadie te los va a regresar, 30 minutos de tu vida plagados de mentiras echados a la basura, 30 minutos en que te van a fastidiar la vida, y dicen, y al final, tú que eres el estudiante, que es una escuela particular, que él está pagando, su familia la está pagando, al final tú a ver si alcanzas tiempo para exponer tus inconformidades, pero mientras va a tener 30 minutos toda tu atención un político corrupto que ha brincado de un partido a otro buscando el dinero fácil.
Vamos a respetar la modalidad de este foro, por lo cual el candidato dispone de 30 minutos. Pasados esos 30. Bueno, y entre tantas noticias malas, hay una buena. La Unión Europea, donde al parecer tienen estándares de moralidad y calidad más importantes, rechaza completamente registrar la marca del narcotraficante Pablo Escobar que intentaba registrar su hermano. Pablo Escobar es el nombre de un narcotraficante obeso, multiasesino colombiano, fundador del cártel de Medellín, que algunas personas en Colombia, como Gustavo Petro, pues tienen una veneración por este criminal. Sin embargo, es importante destacar que en los Estados Unidos de Norteamérica esto no se respetó y se registró la marca Escobar Inc. A pesar de que el cártel de Medellín fue asesino de muchos norteamericanos, de muchos estadounidenses, pues las autoridades de Estados Unidos le permitieron al hermano del narcotraficante, del multiasesino, registrar esta marca. Ahora lo que debería de pedírsele también a la Unión Europea es que bloquee la música de Peso Pluma y de la narcocantante satánica Shakira, entre otros como Fuerza Régida, que sabemos perfectamente que ya se empieza a promocionar también en Europa y es apología del delito. Es burlarse del asesinato de miles de mujeres y niños por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. Critican y es objeto de burlas el comunicado de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, que dicen que la lanzadora de dovelas con un peso de más de 8,000 toneladas de peso, dicen que no se cayó, que no se rompió y que en el proceso no hubo daños a nadie, ni daños materiales, ni personas lesionadas. Seguramente el susto de escuchar un impacto, un terremoto como ese, no dañó pues la salud psicológica, ni la tranquilidad, ni mucho menos perjudicó a las personas que viven cerca de ahí. Lo que más destaca de este comunicado tendencioso, lo que más es objeto de burlas, es que dice que no se cayó, que se desplazó hacia el piso. Así lo afirmó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Y es obviamente objeto de burlas. Otra de las cosas que podemos destacar es que están responsabilizando a la constructora Rizani y encubren que en ese trabajo también colabora la constructora ICA, que está plenamente ligada a Grupo Televisa, que está plenamente ligada al vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, el mismo sujeto que apoyaba al narcocandidato López Obrador en 2006. Y le insistía a López Obrador que le habían hecho un fraude electoral y que tenía que atacar al gobierno de Felipe Calderón. Sí, el vicepresidente de Televisa, el que es señalado de amante de la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, que ha dejado que se ha divorciado recientemente de su marido, pues es el personaje que dicen que está detrás de darle mucho impulso a la corrupción de López Obrador, con miras precisamente a enriquecerse de formas ilícitas a través de sus empresas como ICA y la misma Televisa, que concentra los mayores contratos en publicidad por parte del régimen López Obradorista. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues Andrés Manuel López Obrador estaría detrás de los ataques contra la ministra presidente Norma Lucía Piña, es lo que todo mundo sospecha. Él asegura que no opina que esté bien, que no está de acuerdo contra los procesos abiertos contra Norma Piña y contra Arturo Saldívar. Sin embargo, pues bueno, sabemos perfectamente que es López Obrador el que siempre ha atacado, el que siempre ha estado en contra de la ministra Norma Piña, y todo esto tiene los visos de ser un asunto impulsado por López Obrador, un presunto juicio político que es improcedente porque de lo que acusan a la ministra Norma Piña no es verdad. Se investiga al extorsionador Arturo Saldívar por tener una cuenta de banco en Banorte, el banco del PRI, el banco de Grupo Atlacomulco, en el que recibía más de 300,000 pesos por anular casos, como lo dijimos ya en la introducción de este programa. Por su parte, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dice que seguirá respaldando la corrupción de Arturo Saldívar y que él seguirá participando en su campaña. Xochitl Gálvez acusó a Arturo Saldívar de ser un chillón, un majadero y un prepotente. Y verdad que estas tres palabras no son insulto, son definitorias del comportamiento de Saldívar en toda ocasión.
Seguimos con más. Bueno, pues otra nota relacionada con la principal televisora de México, la dueña del Canal 2. Pues Grupo Televisa Univisión premia con una difusión nacional, una promoción, una campaña publicitaria enorme a favor del cantante narcosatánico J Balvin. A través del Canal 2 invita a escucharlo y a asistir a sus conciertos pese a su abierta ofensa, por ejemplo, contra el símbolo sagrado de México, la Virgen de Guadalupe. Eso no le importa a Televisa y sigue impulsando la carrera de un narco reggaetonero. El periodista mexicano Carlos Loret de Mola explicó que el día de ayer no fue un error. El día de ayer, 17 de abril, su programa no se transmitió en la señal de W Radio en el 96.6 de FM. Dice que su programa fue suspendido, no dice si fue suspendido pues abruptamente, para transmitir un partido de fútbol. Ayer se cayó la lanzadera de ICA, propiedad de directivos de Televisa, socios de Andrés Manuel López Obrador. Ayer también se estaba votando precisamente el robo de las pensiones, se estaba votando también destruir el derecho de juicio de amparo, la suspensión, se estaba votando también la intención de López Obrador de poder conceder impunidad criminal o amnistía a cualquiera de los criminales. Estaba yo pensando si es esto muy normal, ¿verdad que no? No es muy normal que una estación de radio cancele un programa de buenas a primeras de un periodista tan reconocido como Carlos Loret de Mola. W Radio es una empresa, es una emisora de radio en México que es propiedad en conjunto de Radiópolis, de Televisa, que está sesgada totalmente a favor de López Obrador, y Grupo Prisa que pues son los dueños de importantes medios de comunicación como el periódico El País o como la estación de música Los 40 Principales, entre muchos otros medios de comunicación. Parece ser que Grupo Prisa, por ser una empresa de capital extranjero o variado, porque tiene accionistas de todo el mundo, ha sido quien ha permitido, quien ha facilitado que Loret de Mola se pueda mantener precisamente en la emisión de un medio de comunicación. Porque si fuera por Televisa, pues Loret de Mola estaría completamente eliminado de todos los medios de comunicación, tal y como fue despedido del Canal 2 de Televisa por presiones de López Obrador. Suerte que han corrido más de 100 periodistas en el régimen de López Obrador, que se dedica a perseguir y censurar a periodistas a través de la amenaza de los empresarios dueños de tales canales, de tales concesiones. Seguimos con más noticias y bueno, resulta ser que la senadora Lili Téllez comunicó a través de sus redes sociales que el día de ayer, 17, es un día negro para México. Esto que han tratado de ocultar, pues han moderado, han censurado abiertamente los medios de comunicación. Morena le da más poder al tirano en turno y destruye la ley de amparo y crea una ley, dice ella, de desamparo. Debilitan a David y fortalecen a Goliat. Si ya era de por sí peligroso el todopoderoso Estado mexicano, el narcoestado mexicano, pues ahora es doblemente peligroso y por eso es un día negro, un día que queda manchado en la historia de México. Este día quedará en la historia constitucional de México,
porque esta puñalada de los senadores de Morena es la mayor regresión en el juicio que protege a los derechos humanos. Con total descaro, Morena le da más poder al poder y al pueblo lo deja en el desamparo. ¿En qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? ¿En qué cabeza cabe, lo repito, mexicanos, en qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? Solo en la cabeza de Morena, solo en la torpeza y la malicia de Morena. Este día quedará en la historia constitucional de México, porque esta puñalada de los senadores de Morena es la mayor regresión en el juicio que protege a los derechos humanos. Vamos con otra nota y pues lamentablemente estamos viendo cada vez más que nos quedamos sin recursos legales para combatir el totalitarismo del presidente López Obrador, y también nos estamos viendo que las autoridades del Tribunal Electoral y del INE están torciendo la ley, están torturando las leyes, están haciéndose los que no ven los ilícitos, los delitos que comete Sheinbaum y López Obrador, y además están fallando todo a favor de los criminales de Morena. Esa es la realidad de las cosas. Esto lo digo después de que, sin probársele ningún delito al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le impide la candidatura que se estaba postulando a través del Partido Acción Nacional para ser diputado federal. López Obrador, que es muy cobarde, que se oculta detrás de quien sea, hasta de una anciana como Olga Sánchez Cordero, para impulsar sus manipulaciones, sus conspiraciones, sus telarañas, pues ordena esto, que la Sala Superior le impida ser candidato a diputado federal. Pero sí puede ser diputado federal, y es lo más extraño, sí puede ser hasta senador. Un narcopolítico como Félix Salgado Macedonio. Sí puede ser diputada federal una secuestradora como Nestora Salgado por el partido narcotraficante Morena. Sí puede ser diputado un pederasta como Huerta, que por cierto ya fue destituido, pero que de todos modos Morena lo metió. Sí puede ser diputado un travesti como María Clemente Moreno, que abiertamente en redes sociales dice que sostiene relaciones con niños y que no le importa. Ellos sí pueden ser diputados federales y ellos han confesado sus delitos, pero el político panista Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, dice el corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que él sí no puede ser diputado federal. ¿Por qué? No hay sustento. Dice que ellos lo consideran como un prófugo de la justicia. El Tribunal Electoral está fallando a favor del criminal Andrés Manuel López Obrador. El INE se hace el tonto, dice que no ve ningún delito de los muchísimos delitos de sobornos, amenazas, extorsión, condicionamiento de programas sociales y el activismo del cártel del Golfo que busca el voto para Sheinbaum. Dice que todo eso no son delitos electorales. Todo eso no son delitos electorales. Quede para el registro, porque a lo mejor y estamos en este momento al hablar de esta forma, al hablar con tanta claridad que no se puede en los medios de comunicación, a lo mejor ya estamos creando las bases para un masivo movimiento de repudio contra López Obrador por los muchos delitos que ha cometido contra la patria. Oiga, todo esto que le estoy comentando no son ficciones, usted puede confirmarlo por sus propios medios. Es suficiente como para ordenar el arresto y que sea juzgado por un tribunal a muerte López Obrador. Es gravísimo lo que está haciendo con el país y no quiere irse porque quiere seguirse en el poder a través de Sheinbaum. Vamos con otra nota. Nuestra siguiente nota es pues una muy grave. Tiene que ver con que la Guardia Nacional,
la corporación de seguridad creada por Morena, por López Obrador, está infiltrada de peligrosos criminales, por lo cual pues a veces hasta es dudoso acercarse a pedir ayuda o hacer una denuncia ante la Guardia Nacional. La nota nos la comparte la señora Luz Helena Chávez, periodista mexicana, autora de importantes libros como El Rey del Cash y El Gran Corruptor, en que describe pues las operaciones con dinero en efectivo para evitar controles fiscalizadores y poder realizar la recepción de dinero de origen ilícito, el narcopresidente López Obrador, ¿no? Pues bueno, señala que elementos de la Guardia Nacional descubrieron que uno de sus compañeros, uno de sus elementos, un soldado dice gana 15,000 pesos al mes y fue detenido en Acapulco por sus compañeros porque se descubrió que era integrante de un grupo criminal conocido como Los Rusos. Tenía doble sueldo, tenía el sueldo de Guardia Nacional o policía y también era narcotraficante. Pues así está la Guardia Nacional, que es una corporación, en primera, que no tiene recursos para enfrentarse al crimen organizado, en segunda, que es una corporación en la que muy fácil se admite a cualquier delincuente porque precisamente no lograban encontrar gente que se integrara a las malas condiciones de trabajo, tanto salariales como de vida, que exige la Guardia Nacional. Vamos con lo siguiente, se trata de un mensaje de Felipe Calderón, el expresidente de México, quien llama a hacer a un lado todas las diferencias, todos pues, los problemas que dividieron tanto al país y enfrentar a Morena como un enemigo único y más grande que todos los anteriores que hayamos conocido. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Pero pues Felipe Calderón también pues carga la culpa. Ahora la vamos a hacer a un lado, vamos a hacer a un lado todo lo que hizo Felipe Calderón, pero él carga con la culpa de no haber procesado al narcopresidente, al hoy narcopresidente López Obrador. Cuando se trata de México y cuando el futuro de México está en juego, cuando la democracia está en juego, sí se pueden resolver las diferencias, sí se pueden hacer a un lado los agravios y estar unidos con un objetivo común, que son tú, tu familia y México. Así que les pido, amigas y amigos, votemos. Vota por la candidata o por el candidato distinto a los de Morena. Vota, si es posible, por un solo logo y por quien esté mejor ubicado en las encuestas, de tal manera que pueda derrotar en tu distrito a la candidata o el candidato de Morena. Vota por el candidato o la candidata del PAN, PRI o PRD que vaya arriba y que pueda derrotar a Morena. Eso es lo que tenemos que hacer para que salvemos a México. Tiene mucha razón. Lo primero que hay que hacer es apartarle las manos a López Obrador del poder. Ya vieron lo que hace con el poder, ya vieron lo que hace con una mayoría simple. Destruir inmediatamente el derecho de amparo, quedarse con las pensiones. Es un delincuente. Es un delincuente y está enfermo de ambición y poder. No le basta al narcopresidente haberse quedado con más de 154,000 millones de dólares. Ya no lo sació nada, ¿eh? Si no te sacian 154,000 millones de dólares, no te va a saciar absolutamente ninguna cantidad de dinero. Este señor está enfermo. Esa cantidad ni siquiera se la van a gastar ni sus hijos ni sus nietos y aún así sigue ambicionando más y más y más y más y más. ¿Para qué tanto dinero? ¿Qué quiere comprar con eso? ¿Qué quiere hacer con eso? Es increíble. Tiene mucha razón y discretamente quise decir, pues manda mucho al diablo a Jorge Álvarez Maínez, que es un palero de la corrupta Claudia Sheinbaum, ¿no? Es un personaje mediocre, sin seriedad, un iluso que está diciendo que quiere legalizar todas las drogas y con eso pagar pensiones, pagar apoyos sociales o las adicciones que generan esas mismas drogas. Es un sujeto que únicamente está ahí para estorbar y quitarle votos a Xóchitl Gálvez. Y dice, en tu distrito investiga, o sea, en tu distrito para elegir senador, para elegir diputado, investiga quién es el que va de oposición, el que va más fuerte en las encuestas y que pueda quitarle esa mayoría a Morena en el Congreso. Esto es importante, así es como se debe de votar, así es como se razona, no con el hígado,
no con corajes, no con filias, no con fobias. Se razona el voto ciudadano, con un objetivo estratégico. No como acá un loco llamado Eduardo Verástegui, que está probadísimo que era amigo de Enrique Peña Nieto, beneficiado de Enrique Peña Nieto económicamente, y que él está llamando, porque es una herramienta de Morena, porque es una herramienta de Carlos Slim, porque es una herramienta de Peña Nieto y de Sheinbaum, él está llamando a destruir el voto. ¿Ustedes creen que destruir tu voto va a hacer una diferencia a favor de México? Él está llamando a que destruyas tu voto, Eduardo Verástegui, junto con Raúl Tortolero. De hecho, vamos a escuchar a continuación la canción tan horrible que mandó a hacer Eduardo para que ahora ya su intención ya no es ser presidente. Ahora su intención es que tú destruyas tu voto. Que por cierto, Eduardo Verástegui dice que es un candidato distinto. En primera, no eres candidato. Y en segunda, dice que él no iba a hacer lo que hacen los políticos, que porque él no es político, y lo primero que hace es hacer exactamente las tonterías que hace Fosfo de Samuel García, el narcogobernador del estado de Nuevo León, es hacerse una música así como tipo cumbia para llamar a destruir el voto. Destruye tu voto. Eduardo es el que queremos pa' presidente. Eduardo te habla de frente y con la verdad. Eduardo es el que queremos pa' presidente. Que lucha por tu familia y tu libertad. ¿Quieres al novio de Ricky Martin, el satánico cantante que apoya el infanticidio, que está ligado también a Obama? ¿Quieres al personaje que tenía la soberbia de viajar con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que tenía tan solo a 2 pisos su departamento de ellos? Vivía con ellos, no sé para qué. Para rezar no creo. ¿Quieres un personaje como este? ¿Que tiene más de 7 fundaciones, incluido también el Teletón, para enriquecerse? Humildemente gasta más de 500,000 pesos para ir al Vaticano, para tener una reunión a puerta cerrada con el Papa Francisco para que le bendiga una imagen de la Santa Virgen de Guadalupe, con la cual seguir rezando el rosario y cobrar millones de pesos al pueblo de México. Este es el modelo de católico, el tamaulipeco Eduardo Verástegui. Desde luego que no. No podemos aceptar a un personaje de con estas características de oportunismo y de maldad. ¿Por qué no puede ser tan ignorante, no puede ser tan torpe como para no entender lo que él está haciendo, a lo que él está contribuyendo? Y precisamente hablando de falsos católicos como Eduardo Verástegui, como Raúl Tortolero, como Giancarlo Portillo, como Carlos Leal, y etcétera, etcétera, también de por ahí canalitos de YouTube que están llamando a destruir también el voto, hay que recordar algo bien importante. Quienes ahora abiertamente están persiguiendo sacerdotes es solo Eduardo Verástegui y López Obrador. La denuncia está por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano con Xóchitl Gálvez, que se tiene conocimiento de que López Obrador persigue al menos 80 sacerdotes por lo que dicen en sus homilías. La homilía es un espacio en la Sagrada Misa que se dedica a hacer una educación o una pastoral de moralidad de los mexicanos, diciendo que pues no pueden votar por una candidata judía, narcotraficante, abortera, con otras palabras, ni siquiera nombrando a Sheinbaum, pero todo el mundo sabe que es Sheinbaum a la que se está refiriendo,
y hay persecución por parte de la corrupta, de la delincuente, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, contra sacerdotes y contra medios de comunicación y contra comunicadores católicos. Verástegui, como denunciar esta situación, pues no, se suma a darle golpizas a sacerdotes, se suma a atacar a sacerdotes, lo cual nos habla de una persona que está en rebeldía también contra la iglesia, contra los representantes de Cristo en la tierra, y atacan al sacerdote, al padre Ernesto María Caro, precisamente por un mensaje muy respetuoso diciéndole: oiga, por favor, no llame a destruir el voto útil, no llame a destruir el voto mexicano. Y a partir de eso, por su origen masón y comunista de Raúl Tortolero, se lanza a atacar y perseguir sacerdotes que no comulguen con la secta fanática, la secta herética, la secta luciferina de Eduardo Verástegui. Porque ahora ya no sigues a Cristo, ahora ya eres como una especie de luterano. Tienes que poner a Eduardo Verástegui por encima de Cristo. Eso es lo que ellos están llamando al momento de destruir, al momento de pedirte que destruyas tu voto escribiendo Eduardo Verástegui en la boleta electoral. Se les olvida que en el libro de Jeremías dice Dios: maldito el hombre que confía en otro hombre, apartando su corazón de Dios. Nosotros no podemos sentir idolatría, ni filias, ni fanatismos por un sujeto como Eduardo Verástegui. Un stripper que además saben de todo su pasado torcido, ¿no? Hay cosas que no se quitan, ¿eh? Hay cosas de una persona que ha tenido una vida degenerada sexualmente que no se quitan nunca. Y yo sé que mucha gente que critica a Eduardo por las cosas malas que hace, lo hacen desde una perspectiva más educada, menos apasionada, pero es que yo no puedo tener esa condición sabiendo que es una persona tan perversa. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pues bueno, en esta ocasión quisiera con muchísimo respeto dirigirme al señor Verástegui, porque creo que, aunque es muy válida su postura en un momento determinado de querer candidatearse para ser presidente, creo que el camino para hacerlo tiene que ser un poco diferente, ¿no? Sobre todo, pues hacerlo a través de un partido y con una plataforma un poquito más sólida, tanto en su avance político como en su madurez dentro de la política. Creo, con todo respeto, señor Verástegui, que sí valdría la pena que usted también hiciera un video y lo refiriera a toda la gente que lo sigue. Con todo respeto también a la gente que lo sigue, quiero decirles que, y usted lo sabe, que quien ponga en la boleta su nombre está echando a perder un voto útil, porque realmente ni está en la boleta ni sirve para nada. Entonces ese voto es inútil, se considerará nulo. ¿Y saben a quién va a ir a dar ese voto? Al que tenga una gran cantidad de lo que se llama el voto fuerte, ¿sí? Cualquiera de las dos candidatas que tenga un voto fuerte muy grande, pues es el que se lo va a jalar. ¿Por qué? Porque es un voto nulo. Entonces, no podemos hacer eso. Sabemos quién es ahorita el que tiene un voto fuerte. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que estamos en un momento muy decisivo de nuestra política, que estamos en un momento muy decisivo de nuestro México, porque en esta elección se va a decidir el rumbo de México. Y yo quisiera invitarlos muy cordialmente y con todo respeto desde mi postura como sacerdote a que no atribuyamos a que el señor Verástegui es un católico. Seguramente que sí lo es, pero el ser católico y el ser político son dos cosas distintas. Decía Jesús: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente, si el señor Verástegui hubiera hecho toda una carrera política de años y fuera un gran católico, hombre, hasta yo me metía y votaba y hacía todo también por él. Me interesaría a mí que tuviéramos un gobierno con un político católico, cristiano, católico. Pero no me sirve de nada tener un católico que no es político, que no tiene la influencia que se necesita, los conocimientos políticos, en fin, no tiene todas las capacidades que en un momento dado, sobre todo en la política mexicana,
se necesita. Si los políticos, recordaremos cuando ganó la oposición, ¿verdad? O sea, el problemón con que se encontró de tener una política contraria. Ahora imagínense no solamente encontrar un partido contrario, sino 2 o 3 o 4 contrarios. Y realmente no va a ganar. ¿Por qué? Porque no tiene partido, porque no tiene presupuesto, porque no tiene nada que hacer. Y la gente dice, no, yo voy a poner mi voto porque voy a votar por un católico y no por la gente que apoya o no apoya el tema del aborto. Hermanos, eso es otro tema. Es un tema que no nos corresponde. El aborto tiene que ver con la evangelización. Lo he dicho cientos de veces. Entonces, señor Verástegui y queridos amigos, de veras, los invito a reflexionar un poquito sobre esto. No echen a perder un voto. Si verdaderamente ustedes quieren un cambio en el gobierno, si verdaderamente ustedes quieren que las cosas mejoren, creo que lo más importante ahorita son otros temas, principalmente el tema de la libertad religiosa. Si perdemos la libertad religiosa, lo perdemos todo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cuál de las candidatas verdaderamente nos ofrece respetar nuestra libertad para evangelizar, para celebrar el culto y para poder desarrollarnos como cristianos. Y otros elementos que tienen que ver también con esto. Pero esto creo que es lo importante. Verástegui no les dará nada de esto. Al contrario, el votar por él echará a perder absolutamente todo de muchos votos católicos que podríamos haber tenido razonadamente y no simplemente porque es simpático, porque es católico, porque hace películas que nos conmueven el corazón. Hermanos, nos estamos jugando la vida. No podemos jugar a la ruleta rusa. El tiro nos va a pegar en la mera sien. Por favor, con toda humildad se los pido, reflexionen sobre esto. Verástegui no es la opción. No echen a perder su voto porque van a echar a perder a nuestro país. Que Dios les bendiga, les dé luz y sabiduría para usar bien un voto que puede ser la decisión entre un camino de libertad y uno que no es hacia la libertad. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y muy educado siempre su comentario, muy mesurado, muy conforme a lo que debe de ser una persona que utiliza precisamente la investidura, las ropas de sacerdote. Bueno, yo por mi parte, pues yo no soy sacerdote, soy católico y creo que todos conocemos a esta clase de personas como Eduardo Verástegui. Son esta clase de personas que se hacen pasar por religiosos y son Judas. Las peores personas que yo me he encontrado en mi vida siempre se hacen pasar por religiosas. Les dura muy poco el engaño, porque ya saben lo que dice nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. A Eduardo ya se le ha visto haciendo muchas cosas indebidas. No vamos al pasado, sino al presente. En 2021, él apoyaba el aborto, pidiendo el voto para el partido Encuentro Social, después Encuentro Solidario, un satélite de Morena. Si tú votas por un partido que va en coalición con Morena, inmediatamente votas por Morena. Ahí sí estaba en juego lo del aborto porque ellos querían tener la mayoría. En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, ahí sí estaba en juego eso. En las elecciones del 2 de junio ya no está en juego eso. El tan llamado infanticidio se aprobó y ahora ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es luchar para apartarle el poder de las manos a Morena. Eso es lo importante. Vamos con nuestra siguiente historia. Bueno, pues tenemos portadas de los principales periódicos de México. El periódico El Universal, el Gran Diario de México, tiene fotos comparativas. Fotos comparativas dice: desaparecen el centro SCOP. Desaparecen el centro SCOP. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues nos ponen una fotografía de lo que era un área de la Ciudad de México,
pues hace años, y ahora ya no existen un conjunto de edificios. A pesar de contar con la declaratoria de monumento histórico, además de ser diseñado por grandes arquitectos y tener obras reconocidas de artistas, el inmueble ha sido demolido. El proyecto de reinstalación de la obra artística del Parque Muralismo Mexicano requería 2,000 millones de pesos que aún no están garantizados y tampoco tienen fecha para la entrega. A ver, entonces esta foto no es una foto del pasado, sino que se construiría aquí algo. No comprendemos bien esta nota. Vamos a dejarla para después en aclaratoria. Frenan al Vaso de Morena con su plan en las pensiones o contra las pensiones. Igualmente el periódico El Universal no es capaz de decir que se quieren robar las pensiones. Bueno. Oposición acusa que buscan apoderarse de los ahorros de los mayores de 70 años, mayores de 75 años y de cuentas activas de los trabajadores. Es una columna de Antonio López y Enrique Gómez. Después de que se modificó el dictamen a última hora, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se frenó en el Pleno de la Cámara de Diputados, porque no hubo quórum. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional detectó que el proyecto pues tenía graves modificaciones. Lo que le comentábamos pues al inicio de este bloque. Agua, asignatura en la mira de todos los candidatos. El Universal invitó a los 3 candidatos a ser jefe de gobierno, presentar sus soluciones pues para que los ciudadanos puedan tener agua, porque este gobierno se caracterizó por precisamente no destinar nada al agua. Clara Brugada dice que el agua sería un derecho. Taboada dice que no hay que cerrar los ojos, hay que actuar. Chertorivsky dice que hay que invertir, construir y aprender. Buscarán con maquinaria pesada a desaparecidos. El gobierno federal dice que podría pagar hasta 100 millones de pesos para contratar maquinaria pesada y buscar. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas lanzó una licitación para contratar un servicio integral de maquinaria pesada para ayudar a los trabajos de localización de restos de personas ejecutadas y enterradas clandestinamente por grupos criminales. Vamos con la siguiente portada. El periódico Excelsior. Colapsa maquinaria para el tren interurbano. Curioso, ¿eh? El Universal no lo trae en su portada. Curioso, ¿eh? Al menos digo notorio. ¿No será que los directivos o los patrocinadores del Universal son los mismos que de la constructora? Bueno, pues eso es lo que destaca un enorme mecanismo que era utilizado para la colocación de dovelas de concreto que pesan varias toneladas, por lo menos 8 toneladas cada dovela, del tren interurbano se desplomó en la zona de obras de la presa Tacubaya, donde por cierto el agua está asquerosa, está completamente sucia, dicen que es una pestilencia insoportable. Bueno, pues ahí se cayó precisamente esta maquinaria y al menos lo pone el periódico Excelsior en su portada. Errores frenan el fondo de pensiones. Después de que el PAN exhibió cambios en el dictamen ya aprobado en comisiones, la Cámara de Diputados anunció que el próximo lunes se retomará la discusión. Quieren que se nos olvide, quieren distraernos. Asaltan a maestros de 7 comunidades. Una nota de Ángel Galeana y de Rolando Aguilar. En Chilpancingo, Guerrero, gobernado por el partido Morena de López Obrador, docentes de 7 comunidades del municipio de Coyuca de Benítez fueron asaltados durante el martes por un comando armado, detalló la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. Después se dio a conocer que un grupo de 20 hombres armados irrumpió en 3 escuelas y robó autos y diversas posesiones a los maestros de las comunidades señaladas. Las Lomitas, la dependencia estatal expresó su apoyo a las víctimas y también a los docentes y otras 6 comunidades. Esto ocurrió en el Terrero, en Guamúchil, el Guamúchil, Los Nopales, Huertecillas, Colonia del Río, El Porvenir, por haber sido amenazados, despojados de 6 unidades de transporte
y sus pertenencias el día de ayer martes en esa zona, indicó un comunicado. Sin embargo, la Fiscalía Estatal inició ayer apenas la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo y agravio contra 4 personas por el caso Las Lomitas, pero fue en 7 comunidades, dice que fueron 7 maestros. Bueno, pues eso es lo que ocurre en Guerrero, gobernado por el partido Narco Morena. Israel levanta memoriales por los secuestrados por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre. Un ataque que se sabe fue negligencia del gobierno del primer ministro de Israel. Hoy inicia la Convención Bancaria número 87, la 87 edición de la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. Educación financiera, inteligencia artificial, la crisis climática son precisamente los temas que pretenden abordar. El presidente López Obrador dicen que encabezará la clausura de este evento. Los bancos están muy contentos con la corrupción de AMLO, pues se han llenado de dinero. Vamos con el periódico La Jornada. En su portada presenta: La Jornada es el órgano oficial de propaganda de López Obrador. Jueces no frenarán ya con amparos reformas legales, o sea, abusos contra los derechos humanos. Lo celebra La Jornada, que los jueces ya no van a poder frenar violaciones a derechos humanos. Facultan al presidente a dar amnistía de forma directa a cualquier criminal. También lo celebra La Jornada. Se apropian, dice, se propala gran mentira sobre la reforma a las pensiones, dice López Obrador. Escándalo en la Cámara, echan atrás el dictamen de la enmienda porque duendes lo alteraron. Oiga, tiene 12 fallas la redacción, no es el documento que se votó y quieren quedarse con todas las pensiones, ya no solo las de personas mayores de 70 años, y dice que esos son pequeños problemitas hechos por duendes. Baja el Tribunal Electoral la candidatura de García Cabeza de Vaca. Ellos le ponen prófugo. ¿Prófugo de qué si no hay delito? Colombia y Brasil fortalecen sus vínculos. Pues claro, el narcopresidente, porque es un narcopresidente, Luis Ignacio Lula da Silva, respaldado por los servicios de inteligencia de otros países como Estados Unidos, se reúne con el corrupto Gustavo Petro, que es un exterrorista del M-19 ligado al grupo terrorista FARC, socios del cártel de Sinaloa y obviamente que también socios de López Obrador. Eso lo celebra mucho La Jornada. Periódico Milenio. Se cae dictamen de pensiones por colar las cuentas activas, o sea que también quieren el dinero de las cuentas activas. El PAN expone que, entre comillas, duendes nocturnos hicieron unas 12 modificaciones al documento para meter todo y acusan a morenistas de tramposos y traidores. Ignacio Mier, del partido Narco Morena, que avaló el fraude del FOBAPROA, justifica que fue un error humano y que no hubo mala intención. Oye, te equivocas 12 veces en la noche y no hay mala intención. Jorge Cepeda Patterson dice: elogio al populismo y crisis del capitalismo democrático. Pues tú porque eres un autoritario, ¿no? Sencillamente. Viri Ríos, que es otra de las empleadas de López Obrador. ¿Recuerdan cómo la corrieron de tercer grado? Porque llegaron unas críticas, pero unas críticas bastante encendidas contra esta señora. Movimiento Ciudadano va dando sorpresas con su buena racha. Ningunas buenas sorpresas. El borrachín Maínez, el que parecía que le estaba dando un ataque cuando enseñaba los dientes en el debate, no tiene buenos datos. Simplemente es que quieren utilizarlo para perjudicar a Xóchitl y que no se pongan atención los delitos y las muchas fallas de Sheinbaum, que acaba de decir que no se necesita trabajar para vivir bien, que acaba de decir Sheinbaum también que va a hacerle graves recortes a la educación universitaria, que dice Sheinbaum que siga la corrupción en un evento de acarreados multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, que Sheinbaum se cae por andar haciendo cosas indebidas, por andar tratando de presentarse como una gran bailarina y alegre candidata, que no es. Esa clase de cosas, así como el descarrilamiento del Tren Maya, la corrupción de los hijos del presidente en el Tren Maya, que dice ella: ¿cómo creen que van a ser corruptos? Pues así como tú eres corrupta, así como fueron corruptos los anteriores, así creo que los hijos del presidente son ladrones y corruptos, porque lo estamos escuchando en audios. ¿Creen ustedes que eso le favorece a la narcocandidata? Por supuesto que no. Maurán Soto Antaki,
espejismo ideológico, secuestro del concepto ético de lo justo. Pues sí, cada quien dice que lo justo es lo que quieren hacer. Flanquea Brugada ofrece un corredor de Pantaco al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto que nadie usa, el de Zumpango. Clara Brugada, candidata de Morena, presentó su proyecto de ciudad industrial e innovación acompañado de Marcelo Ebrard. Oiga, ¿no es muy apestoso presentar a Marcelo Ebrard? ¿No es como un cadáver? Digo, es el que hizo la línea 12 en que se mataron 26 personas por falta de mantenimiento con Sheinbaum. En la construcción hubo mucha corrupción que hizo Carlos Slim. ¿No es apestoso presentar a un sujeto tan desacreditado como Marcelo Ebrard? Yo digo que sí. Traza Bárcena 3 rublos sobre asistencia a consulados en Estados Unidos. Honduras retirará a su cuerpo diplomático de Ecuador. ¿Y a quién le importa Honduras? Con todo respeto para los hondureños, me refiero a quién le importa el narcogobierno de esta señora que se llama Xiomara Castro. Exige justicia oaxaqueño que libró masacre. El hermano de Pedro Romero fue abatido por un chino en un campo de hongos en California. Historias extrañas, un tanto historias extrañas ligadas obviamente al narcotráfico que es transnacional. Periódico Reforma. Exhiben presiones de Arturo Saldívar por el AIFA. Denuncian ante el Consejo de la Judicatura Federal los intentos de Arturo Saldívar de frenar los amparos contra la ilegal construcción del aeropuerto de Zumpango. Magistrados federales fueron amenazados por el entonces ministro presidente Arturo Saldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpizar, para mantener la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco y no frenar la ilegal construcción del AIFA en Zumpango. Conforme a los expedientes que forman parte de la indagatoria abierta a partir de una queja contra Arturo Saldívar, Alpizar, contra otros personajes delincuentes que están ligados a él, entonces el entonces secretario del Consejo de la Judicatura Federal amagó a los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y a la magistrada Amparo Hernández Chong. Hernández Chong será familia de Osorio Chong tal vez. Los amenazó, aunque ninguno aceptó las presiones, sí que fueron amenazados. Bien, muy importante tener conocimiento de esto, es una muy buena portada la del periódico Reforma, no pierde la perspectiva, y no pierde la perspectiva porque también pone en la portada esa máquina que es enorme y que se cayó, 8,000 toneladas de acero que se cayó. También presenta un reportaje, una crónica, un resumen completo de los muchos accidentes que han ocurrido precisamente en la construcción del tren interurbano durante el gobierno de López Obrador. Destaca también el asunto del agua con petróleo en la alcaldía Benito Juárez. Les digo que también está ocurriendo en la Venustiano Carranza, pero como la Venustiano Carranza es más humilde, es más pobre, pues no le prestan atención. Advierten riesgos en las modificaciones a la ley de amparo. Morena y aliados en el Senado avalaron ayer una reforma a la ley de amparo que impide a los jueces otorgar suspensiones efectivas para evitar la comisión de violaciones de derechos humanos en lo que se resuelve un caso. El panista Damián Cepeda consideró que la reforma es inconstitucional porque quita el derecho procesal para defenderse contra abusos o actos de autoridad que violan derechos humanos inmediatamente cuando entran en vigor, se promulgan. Asalta un comando de hombres armados, más de 12, lo que les comentaba, a maestros de diversas localidades del estado de Guerrero gobernado por Morena. Y el asalto ocurre frente a los alumnos. Pequeño, ¿no? Pequeño detalle que el periódico Excelsior no destaca, pero Reforma sí lo destaca. Frente a los alumnos, imagínense el terror de ver a los maestros, que se supone que es la autoridad, siendo sometidos por grupos criminales y despojados de sus pertenencias, entre las que se encuentran vehículos. Eso es con el gobierno de López Obrador. Esta es la cuarta transformación.
El periódico El Financiero presenta en su portada: ve el Fondo Monetario Internacional difícil una consolidación fiscal en México para el año 2025. La deuda pública de México seguirá creciendo, seguirá al alza y se mantendrá sobre el 50% de todos los bienes y servicios que producimos al año, el 50% del PIB. La deuda cada vez está comiéndose más y más y más al país, gracias a los incrementos que hizo AMLO. Posponen votación de pensiones hasta el lunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal informaron que será el alto tribunal el que resuelva el asunto del caso corrupto de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Periódico El Economista. Iniciativa de fondo de pensiones con errores aplazan su votación hasta lunes. Sexenio con récord de déficit, es decir, el régimen de López Obrador gasta más de lo que genera el gobierno. El último año de la administración López Obradorista registra el mayor déficit fiscal con una proporción del PIB que en los últimos 4 gobiernos nunca se había visto. Hay un déficit del menos 5.9%. Gasta mucho más de lo que genera. Es deuda. Aguacate vive década dorada, logra un récord en producción en el año 2023, beneficio del cual nosotros no veremos nada porque el aguacate está bajo el control de grupos criminales de la droga en México. Aerolíneas en bolsa retoman vuelo con viento a su favor. United Airlines lideró un repunte al aumentar sus acciones en un 17.5%. Bueno. Esto con relación, ¿qué dice sobre los candidatos? Xóchitl Gálvez dice defensora de los ahorradores ante el plan de robarse las pensiones del bienestar. Vamos con la siguiente portada. Diario de Yucatán, un madruguete fallido. Morena intentó un madruguete fallido. Bien por el periódico Diario de Yucatán. Morenistas en la Cámara de Diputados alteraron un dictamen sobre las pensiones. La votación se aplaza hasta el próximo lunes. Pues sí, intentaron burlarse de México. Los que menos trabajan, los mexicanos no salen muy bien en una lista laboral. Resulta ser que somos los que menos trabajamos. Bueno, en promedio, ¿no? Por su rendimiento laboral, los mexicanos no salen bien. Dice que son de los que menos rendimiento laboral tienen, de 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. La misma OCDE que nos reveló que los estudiantes están reprobados en matemáticas y en comprensión lectora con López Obrador. Entre los países, dando más porcentaje, están Dinamarca, Australia, Noruega, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza, Holanda, Islandia. Son los países donde los trabajadores son los más productivos, los que más trabajan y con menos problemas. En el caso de México, los trabajadores no salen bien. Tendrá que ver también, ¿no?, con las políticas que se adoptan desde el gobierno. Pedirán juicio a Saldívar. Los senadores del Partido Acción Nacional también buscan abrir otro proceso contra la corrupción de Arturo Saldívar. Bien por corrupción contra Arturo Saldívar. Refuerzan su amistad. Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima dieron ayer la bienvenida a los reyes de España, Felipe y Leticia, al comienzo de su primera visita de Estado, una visita oficial a los Países Bajos, a Holanda. Máxima era una modelo argentina que se casó con, si no mal recuerdo, el hijo o el nieto del Illuminati Bernardo de Holanda. Son importantes líderes del mal, importantes líderes de la masonería a nivel internacional. El cerverismo, en el ojo de la polémica, migra la familia cervecera a la 4T y genera reacciones. Una familia de cerveceros. ¿Quiénes son? La familia cervecera Hernández manifestó públicamente su simpatía por la corrupción de López Obrador, y esto generó una serie de reacciones a nivel nacional. Una cena en la residencia oficial de la familia con la candidata corrupta israelí, no mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, pocos días después de un mitin fallido en el Parque de La Paz.
Laiceli, así dice, Laiceli Alpizar Carrillo, quien durante muchos años fue cercana colaboradora del fallecido Víctor Cervera Pacheco. A ver, cerverismo. ¿Quiénes son los Cervera? No es de cerveza, no es una empresa de cervecería Hernández, no. Cervera son una familia al parecer de empresarios que dicen estar ligados ahora o apoyar el régimen de Sheinbaum. No sabemos si las empresas cerveceras están muy felices con el régimen de López Obrador. Eso no lo sabemos. El Sol de México. Petroleros acusan caos en el periférico. Trabajadores petroleros bloquearon ayer el periférico sur de la Ciudad de México justo frente a la Secretaría del Trabajo, lo que paralizó por horas el tráfico en estas zonas. Los inconformes demandaron reconocer a Rubén Choreño Morales como su secretario general en el sindicato de Pemex. Los bancos descartan migrar a un entorno al 100% digital. Dicen que pues no van a pasar a ser 100% bancos digitales, todavía no. Israelíes exigen responder al ataque de Irán a su gobierno. Pudiera ser relato de Netanyahu, ¿no? Que quiere atacar a Irán. No quiere él atacar a Irán, quiere que Estados Unidos ataque a Irán. El gasto familiar para pagar atención médica y medicamentos aumentó en un 30% con López Obrador entre 2018 y 2022. La inflación en medicamentos sería entonces de más del 30%. Guarde esto, viene en el periódico La Prensa. Y los planta. La alcaldesa de la Venustiano Carranza, que quiere reelegirse, Evelyn Parra, no asiste al debate. ¿Y saben por qué no asiste al debate? Porque la gente está molesta con ella por el agua sucia de la Venustiano Carranza. Otra vez, cae una lanzadera de dovelas en las obras del tren interurbano México-Toluca. Los vecinos de la Álvaro Obregón dicen estar hartos de vivir con miedo, con zozobra de que pase algo en estas obras. Digo otra vez, así lo presenta el periódico, no es que se haya caído otra de estas lanzaderas, para evitar confusiones. Reforzarán con 3.642 policías la seguridad de 17 colonias de la alcaldía Gustavo Amadero. Que por cierto, tengo unas notas rápidas que no han salido en este momento al aire. Vamos a hablar de eso porque en la Gustavo Amadero pasaron cosas importantes. Suspenden programas sociales en el Estado de México del 25 al 1 de abril, del 25 de abril al 1 de junio por el proceso electoral. Aplazan en la Cámara de Diputados la discusión para la aprobación del Fondo de Pensiones hasta el día lunes, ya lo saben. Periódico AM, un colombiano y un mexicano serían los responsables del homicidio de la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, del partido Morena. No se descarta que quienes hayan ordenado su asesinato sean del mismo partido. Piden policías protección. Los agentes que hacen servicio fijo en negocios en Celaya piden tener mayor protección. Acusan de presiones a jueces para que se legalizara la corrupta construcción del aeropuerto de Zumpango. Eso es lo que habría hecho Saldívar. Esa sería la mafia Saldívar, trabajando a todo lo que da para precisamente autorizar una obra corrupta e ilegal. El Informador. López Obrador y Morena limitan a jueces, quitan facultades a los juzgadores para conceder sus pensiones. Por error aplazan reforma a las pensiones. Tus pensiones no se tocan. Desfilan manifestantes con un enorme alcancía, un cochinito, una alcancía de barro, diciendo tus pensiones no se tocan. Bueno, pues esto es lo que destacan los principales periódicos de México y vamos con los cables rápidos tras un breve corte, tras una breve pausa. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en la parte final de este programa del 18 de abril del año 2024. Vamos con esta última parte. Nota roja. Ejecutan motocicarios a 4 jóvenes en Tláhuac, gobernado por Morena, entre las calles 20 de noviembre y Josefa Ortiz de Domínguez.
en la colonia San Miguel de Tláhuac, fueron privados de la vida 4 jóvenes. Ejecutan a balazos a Ricardo Santiago Brito, empresario ligado al senador morenista Félix Salgado Macedonio. Esto ocurrió en un restaurante de Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, comunica el periódico Excelsior. Ejecutan a comandante de la Policía Judicial Federal, que antes existía, de varios disparos por arma de fuego en su camioneta. Esto en Monterrey, cerca de la unidad Mederos, lo comunica el periódico El Norte de Reforma. No es brujería, es falta de capacidad, denuncia el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, por el Partido Acción Nacional, sobre la caída de lanzadera de dovelas en la obra del tren interurbano cerca de la presa Tacubaya. Las cosas no se caen por sí solas, explicó Santiago Taboada, y dijo que es la falta de capacidad de los gobiernos de Morena. Espectáculos. Una reconocida actriz cree ser víctima de brujería. Mayela Laguna cree ser víctima de brujería porque su negocio de tostadas de ceviche no ha funcionado bien, no tiene buenas ganancias. Insinuaron que el que estaría haciéndole brujería sería Luis Enrique Guzmán, pero ella dijo que se está protegiendo con Dios y con los santos durante una entrevista con Chisme No Like. Otra persona que cree estar sufriendo brujería es Yolanda Andrade. Yolanda Andrade sufrió una recaída en salud. Ella padece de una aneurisma. Dice que durante las noches se siente picada en el cuerpo como con un picayelo. Dice que es un dolor muy intenso y acusa de que esto sería resultado de rituales de brujería, de santería. Acusa al cantante y actor, Cristian Castro, y a su madre Verónica Castro. Esto según el periódico Excelsior. Detienen a Brujo Santero. Detienen a Brujo Santero ligado al cártel La Unión Tepito. Se trata del brujo y narcotraficante Juan Morales, alias El Tico. Tenía restos humanos guardados en un inmueble de la alcaldía Gustavo Amadero, gobernado por Morena. En el lugar había altares a demonios. Fue detenido por narcotráfico, distribución de drogas y también, al parecer, homicidio. Esto lo comunica la estación de Radio Fórmula. Desmantelan templo de santería en Bogotá, Colombia. Era propiedad del grupo criminal conocido como Los Galera. En una operación por parte de la inteligencia de la policía de Colombia, una bruja santera condujo a la ubicación de un importante criminal conocido como el Pedrito, alias Satanás. Había altares a la muerte y demonios durante el cateo. Esto lo comunica o lo pueden revisar en el periódico Infobae. Cerramos ya con este programa, gracias por su atención. Vamos a rezar un poco en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón
me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su atención, gracias a ustedes, gracias a sus donativos, gracias a su mucho apoyo. Hasta la próxima. Si Dios lo quiere, haremos otro programa. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.